Hola a todos, mi nombre es Luis Felipe y para este video vamos a ver dominios de funciones conocidas. Van a ser las que más nos van a servir en la práctica, de hecho. Vamos a comenzar con los más sencillos de todos, los polinomios. Entonces, recordemos cómo es un polinomio. Es una cosa de la forma x cuadrado menos 2x más 2. Es un ejemplo, simplemente un ejemplo más. Entonces miren que en este polinomio, en cualquier polinomio, no hay nada que se esté dividiendo con nada, no aparece ninguna raíz. Esos eran los principales problemas que veíamos para el dominio de funciones. Por lo tanto, no hay nada que nos restrinja, es decir, no hay ningún problema que esta x valga 0, 5, 4. Simplemente reemplazar nos va a dar otros valores y listo. Eso quiere decir que para los polinomios, su dominio son todos los reales, para cualquier polinomio. Entonces, si la función f es una función polinómica, decimos que su dominio siempre son todos los reales. Recordemos que dentro de los polinomios no solamente tenemos ese estilo que tenemos ahí, sino también podemos quitar estas y dejamos el 2 solo, es decir, también las constantes son polinomios. Entonces, eso abarca también constantes, eso abarca también monomios. Entonces, un monomio, recuerden, es una cosa como 2x o x cuadrado, etc. Y si empezamos a sumar monomios, obtenemos polinomios. Para todos esos casos, siempre tenemos que el dominio son todos y cada uno de los reales. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora vamos a hablar de funciones racionales, que son de la forma un polinomio arriba y en el denominador otro polinomio. Entonces creo que ya se pueden hacer una idea de cuál va a ser el dominio de estas funciones. Sería acá en el denominador. No importa el número que nos dé arriba, nos puede dar 0, nos puede dar cualquier otro número. Lo importante es que no nos dé 0 acá abajo. Entonces si tuviéramos algo como x menos 5 sobre x cuadrado menos 9, ¿cuál sería la restricción que tendríamos? ¿Cómo le sacamos el dominio a esa función? Digamos que esa función se llama, no sé, r de x. ¿Cómo le sacamos a esa función el dominio? Entonces tenemos que buscar las raíces de este polinomio de abajo, del denominador. Recordemos que las raíces son los números que al reemplazarlos por esta x nos da acá igual a 0. Es claro que las raíces son 3 y menos 3. Eso quiere decir que el dominio de esa función racional r va a ser igual a todos los reales menos el 3 y el menos 3. ¿Listo? Recuerden que eso no es un intervalo, solamente son los dos elementos, el 3 y el menos 3. Y recuerden cómo se escribe eso. Bueno, vamos a dibujarlo nomás. Ya habrá otros videos en los cuales vamos a hacer los intervalos, etc. Pero acá nos vamos a restringir nomás a dibujarlo. Entonces son todos los números excepto esos dos. Ahora, p también podría ser una constante, por ejemplo, puede ser algo como 2 sobre x menos 5. Entonces la misma historia que vimos hace un rato, el de arriba es una constante, pero recuerden que una constante también es un polinomio. X menos 5 es un polinomio de grado 1, cuya única raíz sería el 5. Eso quiere decir que el dominio de esa función racional es todos los reales menos el 5. Ahora vamos a hablar de la exponencial. La exponencial, recordemos, es de esta forma. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? Miremos acá, no hay ningún problema. Esta exponencial se le puede dar cualquier valor que nosotros queramos, cualquier valor real, y no va a pasar nada raro. Vamos a escribir rápidamente, o vamos a recordar cómo es que es su gráfica. Es más o menos una cosa así, donde este es el 1. Entonces observen que esta gráfica, esta parte azul, pasa por todos los reales, desde menos infinito, y sigue, hasta más infinito. Entonces no hay ninguna parte donde tenga problemas. Recordemos que los dominios son el eje de las x. Entonces simplemente decimos que su dominio son todos los reales. Ahora sí nos vamos a encontrar con algunos obstáculos. Vamos a hablar de los logaritmos naturales. Entonces aquí sí cambian las cosas. Ahora sí vamos a tener problema. Los logaritmos naturales son la función inversa de la exponencial. Entonces hay muchas formas de explicar esto, pero creo que la más sencilla es la siguiente. Como son funciones inversas, entonces tienen la siguiente propiedad. Si yo dibujo la línea y igual a x, al ser funciones inversas, su gráfica, la gráfica del logaritmo natural, va a ser exactamente igual al reflejo de esa línea azul con respecto a la línea y igual a x. Recuerden que esta y igual a x es la gráfica de la función identidad. Entonces, ¿cómo sería? Vendría siendo algo más o menos así. Ese sería el reflejo. Si aquí pasaba por el punto 0, 1, aquí este va a pasar por el punto 1, 0. ¿Listo?
Si antes para esta azul la asíntota era el eje de las X, ahora la asíntota va a ser para la roja el eje de las Y. ¿Listo? Pero miren que aunque tienen muchas similitudes esas dos líneas, esas dos curvas, lo cierto es que en cuanto al dominio son muy distintas. Miren que la línea azul de la exponencial pasa por todos los números de la recta horizontal, que como sabemos es el dominio, son las X. Mientras que la roja solamente está en la parte positiva. Como esta línea Y es una asíntota para la línea roja, nunca la va a tocar, es decir, el 0 no hace parte de su dominio. Ni mucho menos los números reales negativos que están por allá, ni siquiera los toca. Eso quiere decir que esta línea roja, que representa la función logaritmo, hace que el dominio de esa función sean solamente los reales positivos. No incluimos de ninguna manera el 0. Entonces escribámoslo, dominio del logaritmo natural es igual a los reales positivos. O sea, desde 0 hasta infinito. Abierto, no cerrado como ocurrió por ejemplo con la raíz cuadrada, abierto. Ahora vamos a hablar de radicales de raíces y los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los grupos donde hay un índice par, acá 2, 4, 6, 8, 10, y los que tienen índice impar. Entonces, los del problema son estos, los de índice par. Estos no tienen ningún problema. Veamos por qué. Digamos que yo le quiero sacar la raíz cúbica al número menos 8, raíz cúbica. Es decir, necesitamos un número que multiplicado 3 veces nos dé menos 8. No hay ningún problema, pues simplemente es el menos 2. Si usted coge menos 2, lo eleva al cubo, entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces menos 2 por menos 2, los dos primeros serían 4, multiplicado por menos 2, y esto nos da menos 8. No hay problema. Eso quiere decir que para los números negativos siempre vamos a poder encontrar algo así. No siempre nos va a dar un número exacto, como un número entero, como ahí nos dio, pero pues nos va a dar algún número irracional negativo que al ser multiplicado 3 veces, efectivamente nos va a dar lo que queremos. No hay problema. Si está a 0, tampoco hay problema. Simplemente 0 por 0 por 0 es 0. Y si es uno positivo, tampoco. Con respecto al 5, al 7, es la misma historia. Cuando ustedes multipliquen 5 veces un número negativo, nos da negativo. Cuando multipliquen 7 veces un número negativo, nos da negativo. Cualquier cantidad impar de veces nos vuelve a dar un número negativo. Entonces, esos tipos de raíces no tienen problema. Las que sí tienen problemas son las pares. Eso quiere decir que el dominio de todas estas funciones es igual. Son los números negativos, los positivos y el 0. Para todas estas y para todas las demás que escribamos, digamos, el índice raíz 12, puede ser incluso hasta 1.000.000, no importa lo grande que sea, siempre el dominio va a ser igual a desde 0 hasta infinito. Por supuesto que si yo cambio lo que está acá adentro, pues cambio el dominio, como lo vimos en el video sobre dominio de funciones, pero pues ya es tema para otro video. Y con respecto a estas, pues nada, no hay ningún problema. Simplemente el dominio de todas estas son todos los reales y para cualquier raíz de índice impar. Ahora vamos a hablar de trigonometría, seno y coseno. ¿Cómo serían los dominios de las funciones? Entonces, de nuevo, la mejor forma de explicarlo podría ser viendo sus gráficas. La gráfica del seno es más o menos una cosa así. Entonces, recuerden que es como una onda, es cíclico. Bueno, hay más o menos que dibujado. Entonces, esto va hasta el final, esto sigue, sigue y sigue. Lo mismo también hacia la derecha, sigue y sigue y sigue, nunca para. Eso quiere decir que, pues teniendo en cuenta que la línea azul sería la gráfica de la función, ¿qué valores del eje de las X está alcanzando? Básicamente todos. En otras palabras, el dominio de esa función de seno es todos los reales. Ahora recordemos que la función coseno simplemente es la misma función seno, pero corriéndola un poco hacia la izquierda, es decir, da una cosa más o menos así. Entonces, así es. Yo creo que ya lo supusieron todos. El dominio de la función coseno, de nuevo, son todos los reales. Entonces, no tiene ningún problema ninguna de las dos. Ahora, si hablamos de las otras funciones trigonométricas, entonces recordemos que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. ¿Listo? Y que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Entonces ocurre lo mismo que vimos en el video sobre dominios. Tenemos el problema número 1 que dice que no podemos dividir por 0.
En otras palabras, el dominio de la secante de x va a ser todos los reales menos aquellos números en los cuales coseno sea igual a 0. Y para cosecante, pues lo mismo, todos los reales menos aquellos números donde el seno nos dé 0. Bien, entonces comencemos con el dominio de secante. Entonces escribámoslo, secante. ¿A qué sería igual? Entonces, como decía, todos los reales menos donde coseno de 0. Pero ¿dónde da 0 coseno? Entonces, recordemos que coseno es una función cíclica. Veamos aquellos grados en los que da 0 más fácil. Entonces, coseno, coja una calculadora, vamos a hacerlo en grados. Bueno, pero recuerden que en gradianes también podemos hacer la cuenta. Nos darían otros números porque los gradianes son diferentes, se mide de manera diferente, pero pues la idea es la misma. Entonces, la solución a esta ecuación en grados, recuerden, grados hexadecimales, sería igual a x igual a 90 y x igual a 270. Pero recordemos además que el coseno es una función cíclica, entonces si yo doy un giro completo de 90, pues me va a volver otra vez a dar 0. O sea, si yo tomo el coseno de 90 más 360, de nuevo me va a dar 0. Y si voy otra vuelta más, ya no sería 360, ya daría 720 y va a volver a dar 0. Lo mismo va a pasar si en vez de 90 coloco 270. Ahora, no hay necesidad de colocar entonces el 360. Tengamos en cuenta que la diferencia entre estos dos es 180. Eso quiere decir que cada vez que aumentemos 180, 180, 180 o disminuyamos 180, siempre nos va a dar esa cosa, esta parte de acá, 0. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Se escribe de la siguiente manera. Ustedes a 90 le suman 180 por n, donde n es cualquier entero, sea positivo o negativo. En otras palabras, lo que estamos haciendo es dando vueltas, porque así es como se define el coseno, recordemos, con el círculo unitario. Entonces, cuando da coseno de 90, es acá, y el valor del coseno es el valor de esta x, de esta coordenada en x que es 0. Al dar 180 hacia adelante, nos da acá, en este punto, que también tiene como coordenada x0. Luego, al avanzar 180 vuelve acá, luego vuelve acá, luego vuelve acá, y así sucesivamente. Lo mismo si da vueltas hacia el otro lado, hacia el lado negativo. Entonces, siempre para estos valores con n entero nos va a dar igual a 0. Muy bien, entonces eso quiere decir que el dominio de la secante es igual a todos los reales menos el 90 más 180n, donde esa n pertenece a los números enteros, incluyendo los negativos. Como ven, hemos tomado una cantidad infinita de números, ya es más complicado esto, y se los hemos quitado a los reales. Igual nos quedan infinitos números reales, para los cuales la función está bien. Con respecto al dominio de la función cosecante, entonces tenemos lo siguiente. Cosecante. Son todos los reales menos aquellos números donde el seno sea igual a 0. Entonces, esto es más fácil de calcular porque el seno de 0 es igual a 0. El seno de 180 también es igual a 0. Entonces nos va a dar muy parecido a esta que está acá arriba. Simplemente va a ser 180 multiplicado por n. Entonces la explicación geométrica es exactamente igual, o bueno, casi exactamente igual a la del coseno. Simplemente hacemos acá el diagramita, el círculo unitario, bueno, digamos que eso es un círculo. Esto sería el punto donde yo determino el seno. Y miren que el seno se determina según la coordenada en y. Esta y da 0. Al dar medio giro, llegamos a este punto que también tiene en y, la coordenada y igual a 0. Luego da otro medio giro, luego otro medio giro, etc. Se la pasan en esos dos puntos cuya coordenada en y es 0, por lo tanto siempre va a ser igual a 0 para estos puntos, donde n pertenece a los enteros. Por último, vamos a pensar un poco acerca de la tangente y de la cotangente. Entonces recordemos que la tangente tiene cierto parecido a la secante, porque va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Miren que abajo tiene la misma expresión. Eso quiere decir que tiene el mismo problema que la secante con respecto a su dominio. Van a ser todos los reales menos los lugares donde seno de 0. Eso quiere decir que este mismo dominio, el dominio de la secante, es el dominio de la tangente. Listo. Y con respecto a la cotangente, pues es el caso análogo a la
cosecante. Simplemente esto va a ser coseno de x sobre seno de x. Abajo tenemos lo mismo. Por lo tanto, el dominio de la cotangente va a ser igual al dominio de la cosecante. Bien, eso era todo lo que les quería decir acerca de los dominios de funciones conocidas. Entren a mi Facebook, que tiene exactamente el mismo nombre de este canal, si quieren tomar formato imagen. Después, cuando tenga una página web, yo les coloco esto en mejor formato, pero por ahora tengo una página de Facebook donde puedo poner en formato imagen la tabla donde está como el resumen de todo esto que acabo de decir, para que la puedan estudiar. Y pues no se les olvide dar like, suscribir, etcétera, si quieren ver mis videos como este, y guardar la lista de reproducción sobre dominios y funciones. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video.